En una pequeña y humilde granja, situada en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo, vivía una mujer llamada María. Era conocida por su esfuerzo y su dedicación incansable a la tierra, pero los tiempos habían sido duros, y aún con todo su esfuerzo apenas lograba sostener a su familia. Ella era viuda, y sus hijos dependían completamente de ella. Su pequeña parcela no producía lo suficiente, y lo poco que cosechaba lo cargaba a hombros para venderlo en el mercado. Caminaba kilómetros bajo el sol ardiente, y aunque su cuerpo era fuerte, sus energías comenzaban a flaquear. Un día, mientras ella caminaba hacia el mercado con un saco pesado de productos frescos en su espalda, notó algo inusual. En la distancia, al borde del camino polvoriento, vio una silueta que se movía lentamente. Era un burro, de pelaje claro, que parecía observarla con una calma casi mística. María, agotada, se detuvo por un momento a descansar, y el burro, sin hacer ruido, comenzó a caminar hacia ella. Sin hacer ningún sonido, el animal se detuvo a su lado y la miró con ojos grandes y profundos, como si entendiera el peso que ella llevaba no solo en su espalda, sino también en su alma. María sintió que había algo especial en aquel burro. No sabía de dónde había salido, pero algo dentro de ella le dijo que este encuentro no era una coincidencia. Sintiendo un poco de fuerza, decidió seguir caminando, y el burro, sin más, comenzó a seguirla como si su destino estuviera atado al de María. Así fue como, juntos llegaron al mercado, donde María pudo vender su mercancía. El burro mientras tanto se quedaba a una distancia, observándola como si la estuviera esperando para regresar. Al final del día, ella tomó el camino hacia su casa, con el burro detrás, siguiendo su paso. Al llegar a la granja, entraron juntos, como si ya el viaje de la mañana les había de una manera atados uno al otro. María, asombrada pero agradecida, lo aceptó. Lo llamó Oro, por el brillo de su pelaje bajo el sol, que parecía resplandecer de una manera casi mágica. A partir de ese día, la vida de María comenzó a cambiar de formas que nunca había imaginado. Oro demostró ser un animal excepcional. No solo era fuerte y resistente, sino que parecía tener una inteligencia que iba más allá de lo común. Él cargaba más de lo que ella podía, lo que aumentó las ventas. Así, lo que a María le parecían imposibles se volvieron un recuerdo distante en el pasado. Burro. Las tareas diarias que agotaban a María ahora eran más ligeras, y la producción de la granja comenzó a mejorar. Lo que antes parecía una lucha constante contra la tierra ahora era un trabajo más fluido y gratificante. Los frutos de la granja comenzaron a ser más abundantes, y María, con la ayuda de Oro, pudo vender más en el mercado. Con el tiempo, las ganancias aumentaron lo suficiente como para que pudiera cambiar a sus hijos de escuela. Ahora asistían a un colegio mejor, algo que María nunca se atrevía a soñar por miedo de caer en la depresión. Además, poco a poco fue reuniendo los recursos necesarios para construir una casa más grande y cómoda para su familia. La vieja casita de madera, que apenas soportaba el viento y la lluvia, fue reemplazada por una casa de ladrillo firme, como un símbolo del nuevo comienzo en sus vidas. Sin embargo, con el éxito también vinieron las miradas de envidia. Uno de los que observaban con más resentimiento el éxito de María era su vecino, don Roberto. Él vivía a su lado durante años, pero mientras su granja se mantenía en la misma lucha diaria, la de María prosperaba de manera asombrosa. Don Roberto, al igual que ella, había pasado años cargando sacos pesados para llevar sus productos al mercado, pero no comprendía cómo de un día para otro, la vida de María había cambiado tanto. Observaba en silencio, sus pensamientos nublados por la envidia. Oro trabajaba tan bien y María agradecida lo trataba con tanto cariño que pronto, todo el pueblo hablaba del famoso. Los demás vecinos y comerciantes del mercado hablaban del prodigioso animal que había transformado la vida de María. Su hermano, quien estaba impresionado por el cambio, lo apodó el burro de oro, y el nombre se quedó grabado en las conversaciones de todos.
Sin embargo, nadie podía imaginar que esta admiración y curiosidad pronto revelarían la verdadera cara de don Roberto. Para él, el éxito de María no era más que una injusticia que debía ser corregida. El que siempre había sido un hombre orgulloso, comenzó a visitar la granja de su vecina con más frecuencia. Al principio, fingía entusiasmo por su éxito, felicitándola por los logros que había alcanzado. «Ese burro es especial, ¿no?», decía con una sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. «Debe ser una raza increíble, un animal único. ¿Dónde lo conseguiste?». María, sin imaginar las oscuras intenciones de su vecino, le contaba con naturalidad la historia de cómo había encontrado a Oro en el camino, sin saber que con cada palabra alimentaba la ambición de don Roberto. Los días pasaban, y mientras la granja de María seguía prosperando, don Roberto se convencía de que el burro de Oro era la clave de todo. «Si yo tuviera ese burro», pensaba cada noche en su cama, «mi vida también cambiaría». Con esta idea fija en su mente, don Roberto comenzó a tramar un plan para quitarle el burro a María. La envidia lo consumía, y ya no podía soportar ver cómo la vida le sonreía a su vecina mientras que él seguía atrapado en la miseria. Un día, decidió viajar a un pueblo lejano para reunirse con un viejo amigo, un hombre conocido por sus engaños y su astucia. Le contó en detalle sobre el burro y cómo necesitaba quitarle a María el animal. Juntos, idearon un plan para reclamar al burro como si perteneciera a su amigo. «Diremos que el burro es mío y que tengo meses buscándolo sin éxito», le explicó don Roberto. Su amigo, con una sonrisa maliciosa, aceptó ayudarlo. A la semana siguiente, don Roberto regresó a la granja de María acompañado por su amigo. Ambos se presentaron frente a ella, afirmando que Oro no era más que un animal perdido que había escapado de la granja de su amigo meses atrás. María, aunque sorprendida, no creyó ni una palabra. Sabía que Oro había llegado a su vida como un regalo del destino y no estaba dispuesta a perderlo. Los hombres insistieron, pero María, firme en su convicción, los echó de su propiedad. No obstante, este incidente dejó una sombra de inquietud en su corazón. Don Roberto, frustrado por el fracaso de su primer intento, decidió que no se detendría allí. A medida que su envidia crecía, también lo hacía su determinación de conseguir el burro. Semanas después, su amigo regresó a la granja, esta vez acompañado de un grupo de hombres dispuestos a todo para llevarse a Oro por la fuerza. En este día nublado, y con el aire cargado de tensión, llegaron con palos y cuerdas, listos para intimidar a María y tomar lo que creían que era suyo. Sin embargo, no contaban con la determinación y el valor de la mujer. Cuando ella los vio acercarse al establo, salió corriendo para enfrentarlos. Aunque no era físicamente fuerte, su espíritu era inquebrantable. «Este burro es parte de mi familia», les dijo, con una voz que resonaba como el trueno. «No permitiré que se lo lleven». Los hombres, desconcertados por su valor, dudaron. Sabían que, aunque podían vencerla físicamente, no podían quebrar su voluntad. El amigo de don Roberto, furioso, los ordenó retirarse por el momento, pero la batalla estaba lejos de terminar. Esta vez llegó acompañado por 5 hombres más, todos cubiertos por capas negras que se mezclaban con la oscuridad de la noche. Creían que, bajo el manto de la tormenta, podrían llevarse al burro sin ser vistos ni oídos. Mientras María y sus hijos dormían, los hombres se acercaron sigilosamente al establo. Pero lo que no sabían era que Oro ya estaba preparado. Después de ese enfrentamiento, María se dio cuenta de que necesitaba más que su fuerza de voluntad para proteger a Oro. Recordando las historias de su abuela, decidió buscar respuestas en la montaña, un lugar sagrado donde sus ancestros habían vivido. Subió sola, con el corazón pesado, y al llegar a la cima se arrodilló en medio de las rocas para meditar. En su profunda conexión con la tierra y sus raíces, recibió una visión.
En su sueño, sus ancestros le advirtieron de la traición que se cernía sobre ella y le dijeron que debía preparar a Oro para la lucha que se avecinaba. Despertó con una claridad nueva, sabía que debía hacer lo que fuera para cuidar al pan cotidiano de su familia. Durante los días siguientes, María comenzó a cuidar a Oro con una devoción aún mayor. Le daba los mejores granos, lo alimentaba con las frutas más frescas y pasaba horas hablando con él, agradeciéndole por todo lo que había hecho por su familia. Oro, aunque era un simple animal, parecía comprender. Sus ojos brillaban con una inteligencia y una fuerza que antes no se había revelado por completo. Entre María y Oro se formó un vínculo aún más fuerte, un lazo que ni la codicia ni la envidia podían romper. Una noche oscura, bajo una tormenta feroz que azotaba la granja con lluvia y viento, el amigo de don Roberto hizo un último intento desesperado. El momento en que uno de los hombres intentó colocar una cuerda alrededor del cuello de Oro, el burro desató una furia incontrolable. Sus poderosas patas comenzaron a patear salvajemente, derribando a los hombres uno por uno. La tormenta rugía sobre ellos, y los gritos de dolor de los hombres fueron apagados por el sonido del viento. María, al escuchar el estruendo, salió corriendo del establo. Allí encontró a los hombres en el suelo, cubiertos de barro, mientras el burro seguía defendiéndose con una fuerza sobrenatural. Ella observó con asombro lo que sucedía. Bajo la lluvia torrencial, el burro Oro parecía tener una fuerza fuera de lo común. Sus patas golpeaban con una precisión brutal, y los hombres que se atrevían a acercarse caían como muñecos de trapo. Los ladrones, empapados y cubiertos de barro, intentaban levantarse, pero cada vez que lo hacía, Oro los volvía a derribar con una patada certera. Los otros hombres, aterrorizados por la furia del burro, trataban de escapar, pero la tormenta oscurecía el camino y el lodo los hacía resbalar. Los gritos de auxilio resonaban en medio de la noche, pero nadie más podía oírlos en medio de la violenta tormenta. Mientras tanto, don Roberto estaba en su casa, ansioso para recibir la noticia de que los hombres habían sucedidos. Finalmente, el jefe de los hombres, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, gritó desesperadamente a María desde el suelo: «Por favor, haz que se detenga. No puedo más». María, con el rostro mojado por la lluvia, caminó lentamente hacia él, mientras el viento hacía volar su cabello. Sabía que todo lo que había sucedido hasta ese momento no era solo una simple lucha por un animal. Era una prueba. Una prueba de resistencia, de lealtad y de la fuerza que había entre ella y Oro. El hombre levantó la mirada, temblando no solo por el frío de la lluvia, sino también por el miedo. En ese momento, María comprendió todo. Su vecino estaba detrás de todo, nublado por la codicia y la envidia, intentaba quitarle lo que había cambiado la vida de su familia. Su corazón, aunque lleno de indignación, también por primera vez en su vida todo su ser exudaba una calma que atemorizaba a interlocutor. Él sabía que María podía dejar que el burro lo seguía pateando. Pero, dentro de ella entendía que ya no era necesario. La lección había sido impartida. «Vete», dijo María, su voz calmada pero firme. «Lárgate de aquí antes de que sea demasiado tarde. Oro ya te ha dado tu merecido. Esta es la última vez que intentarás quitarme lo que es mío». Humillado y sin fuerzas, asintió con dificultad. Con gran esfuerzo, se levantó del suelo, ayudado por uno de sus hombres que aún podía moverse. Los otros estaban tirados en el lodo, magullados y adoloridos. Poco a poco, comenzaron a retirarse, cojeando y jadeando bajo la lluvia. Oro, vigilante, se mantuvo firme hasta que los vio desaparecer en la oscuridad de la noche. María se quedó quieta por un momento, mirando cómo las figuras de los hombres se desvanecían en la distancia. Luego se acercó a Oro y acarició suavemente su hocico. «Gracias», le dijo en voz baja. Oro, tranquilo después de la tormenta, movió la cabeza con suavidad, como si entendiera el agradecimiento de su dueña.
Desde su ventana, don Roberto trataba de ver lo que pasaba, con la esperanza de ver a los hombres salir con el burro. Desafortunadamente, nada de eso ocurrió, y él entendió que su plan había una vez más fracasado. Esa noche, María no durmió mucho. Sabía que, aunque los hombres se habían ido, las cicatrices de lo sucedido quedarían marcadas en su alma. No era fácil enfrentarse a la traición de un vecino, alguien a quien había conocido toda su vida. Sin embargo, también entendía que su fuerza, y la de Oro, no provenían de la violencia, sino del amor y la lealtad que los unía. Esa conexión había superado la envidia y la maldad, y había dejado claro que el respeto y la bondad siempre prevalecen. Al día siguiente, la tormenta había dejado charcos de barro en toda la granja. El cielo estaba despejado, y un sol tibio comenzaba a calentar la tierra húmeda. María salió de su casa y caminó hacia el establo donde Oro estaba descansando. Sus hijos corrían por la granja, ajenos a los peligros que habían acechado la noche anterior. Cuando llegó al establo, se encontró con una escena pacífica. Oro estaba de pie, calmado, y su mirada tranquila devolvía la paz a María. Los rumores de lo que había sucedido esa noche se esparcieron rápidamente por el pueblo. Nadie sabía con certeza los detalles, pero todos hablaban de la extraña desaparición de don Roberto. Algunos decían que había huido a tierras lejanas, avergonzado por el fracaso de su intento de robar a Oro. Otros contaban historias sobre la furia del burro de María, que defendió su hogar como un verdadero guerrero. Lo cierto era que don Roberto no volvió a aparecer en el pueblo, y con el tiempo, su nombre quedó en el olvido. Hola a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles desde el corazón por estar aquí. Su presencia y apoyo son lo que hacen posible que este canal siga creciendo, trayendo historias llenas de emoción, reflexión y enseñanzas profundas. Sin ustedes, nada de esto sería una realidad. Si disfrutan del contenido, los invito a que se unan más activamente a esta aventura. Sigan el canal, activen la campanita de notificaciones y compartan con sus amigos. Cada vez que lo hacen, nos acercamos un paso más a hacer que este sueño siga creciendo y llegue a más corazones. El futuro de este canal está en sus manos. Juntos podemos crear algo mucho más grande y especial. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Sigamos creando momentos inolvidables, juntos. La granja de María, por otro lado, siguió prosperando. Los vecinos, ahora con más respeto que nunca, visitaban la granja para ver a Oro, el burro de oro que había transformado la vida de una familia. Los hijos de María crecieron en un hogar lleno de amor, trabajo duro y gratitud. Oro, aunque envejecido con el paso de los años, continuaba siendo el símbolo de su éxito y fortaleza. Con el tiempo, María decidió que era hora de compartir la lección que había aprendido. Cada vez que un vecino, o incluso un forastero, venía a preguntar por Oro, les contaba la historia de cómo el burro llegó a su vida y cómo lo había ayudado a superar todas las adversidades. No es solo un burro, les decía. Es un recordatorio de que las verdaderas riquezas no están en lo que poseemos, sino en cómo cuidamos y valoramos lo que tenemos. Oro es leal, fuerte y nunca espera nada a cambio. Esa es la verdadera riqueza, la bondad que damos y recibimos. Pero aún así, para ella, la verdadera lección no estaba en el milagro de haber encontrado a Oro, sino en el hecho de que, al tratarlo con amor y respeto, había descubierto el poder de la gratitud y la lealtad, algo que ni la envidia ni la codicia podrían arrebatarle. Así, con los años, la granja se convirtió en un lugar de aprendizaje. Los jóvenes del pueblo venían a trabajar con María y a conocer a Oro, esperando entender el secreto detrás de tanto éxito. Pero María siempre les respondía lo mismo: no es un secreto. Es trabajo duro, respeto y gratitud por lo que tenemos. Si tratas bien a los que te rodean, la vida te devolverá esa bondad de formas que no puedes imaginar. ¿Qué nos enseña esta historia?
Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la forma en que tratamos a los demás. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto las pequeñas bendiciones en nuestra vida, pensando que necesitamos más? ¿Cuántas veces hemos deseado lo que otros tienen sin detenernos a valorar lo que ya hemos logrado? ¿Podemos nosotros ser como María, capaces de ver el valor en lo que nos rodea y protegerlo con amor y respeto?